Mi hija de 6 años y yo estábamos cenando en un refugio familiar cuando un sedán negro entró en el estacionamiento. Una mujer mayor salió, miró por la ventana y se quedó helada. Parpadeé. ¿Qué casa? No levanté la voz. Hice una llamada telefónica. 3 días después, entré en la fiesta de aniversario de mis padres y el rostro de mi madre se puso blanco. Mi nombre es Serena Michei. Tengo 29 años. Soy maestra de 2º grado y madre soltera. Y esta es la historia de cómo mis propios padres me robaron una casa y cobraron cheques de alquiler durante 2 años mientras mi hija y yo dormíamos en un catre de refugio. Si estás viendo esto, por favor, suscríbete y déjame saber desde dónde estás viendo. Ahora, permíteme llevarte de vuelta al pasado enero. La semana en que perdí mi apartamento y todo lo que creía saber sobre mi familia comenzó a desmoronarse. La carta llegó un martes. Lo recuerdo porque los martes eran los días de biblioteca de Lily, y llegaba a casa con su mochila llena de libros ilustrados que no podía esperar para mostrarme. Esa tarde, mientras los esparcía por la mesa de la cocina de nuestro apartamento de un dormitorio en la calle División, yo estaba de pie en el mostrador leyendo una notificación de desalojo de 30 días. El edificio había sido vendido. Nueva propiedad, todos los inquilinos fuera para el 15 de febrero. La leí 3 veces. Luego la doblé, la deslicé en la carpeta de plástico transparente donde guardaba nuestros documentos importantes y me senté junto a Lily. ¿Cuál primero esta noche?, dije. Ella levantó un libro sobre un oso que construía una casa en el bosque. Por supuesto que lo hizo. Esa noche, después de que se durmiera, hice los cálculos en el reverso de un recibo de supermercado. Primer mes, último mes, depósito de seguridad, $4.200 como mínimo para cualquier cosa en Portland que no me alejara más de la escuela de Lily. Tenía $1.100 en ahorros. Mi último cheque de manutención infantil de Marcus había sido devuelto en octubre, y el anterior nunca llegó. Llamé a mi madre. Mamá, necesito ayuda. Solo temporal. Unas pocas semanas hasta que encuentre un lugar nuevo. Lily y yo podemos compartir una habitación. Diane Michei hizo la pausa que siempre hacía antes de dar un no. Lo suficientemente larga como para que empezaras a tener esperanzas. Cariño, no tenemos espacio. Kyle y Breña se están quedando con nosotros ahora mismo. Ya sabes cómo es. Kyle, mi hermano mayor, de 33 años, empleado a tiempo completo en una empresa de logística con una esposa que vendía bienes raíces, quedándose en la casa de 4 dormitorios de mis padres. ¿Puede Lily al menos quedarse contigo mientras resuelvo las cosas? Eso no sería justo para los hijos de Kyle. No discutí. Nunca discutía. Dije, está bien, mamá, de la forma en que lo había estado diciendo toda mi vida. Y colgué. 3 días después, Lily y yo nos registramos en el refugio familiar Maplewood en Powell Boulevard con 2 maletas y un oso de peluche llamado Capitán. La trabajadora de admisión me entregó una hoja de reglas y un número de habitación. El pasillo olía a lejía industrial y a la salsa de espagueti de otra persona. La luz fluorescente sobre nuestra puerta zumbaba a una frecuencia que oiría en mis sueños durante los siguientes 2 meses. Lily me miró. ¿Es esto un hotel, mamá? ¿Es temporal, cariño? Creí eso. Tenía que creerlo. Las camas eran literas con armazón de metal y colchones envueltos en vinilo. Lily tomó la de arriba porque dijo que era como una casa en el árbol. Yo me acosté debajo de ella, mirando la parte inferior de los listones, escuchándola moverse, suspirar y moverse de nuevo. Mami, la luz hace un ruido. Se refería al tubo fluorescente del pasillo. Zumbaba a través del hueco bajo nuestra puerta, un fino quejido eléctrico que nunca se detenía. Cierra los ojos, Lily. Te contaré un cuento. Inventé uno sobre una niña que podía hablar con los zorros. No recuerdo la trama. Solo recuerdo que para cuando me quedé sin palabras, la respiración de Lily se había vuelto lenta y uniforme, y el pasillo estaba en silencio, excepto por ese zumbido, y en algún lugar del corredor, una mujer lloraba suavemente detrás de una puerta cerrada. No dormí. Me quedé allí y pensé lo que nunca podría decir en voz alta. Ella va a recordar esto. No el cuento de los zorros. Esto,
La litera, la luz zumbante, el olor. Algún día será lo suficientemente mayor como para entender que es un refugio familiar, y sabrá que su madre no pudo proporcionarle un hogar. Ese pensamiento se posó en mi pecho como una piedra. A la mañana siguiente, una mujer con ojos marrones cálidos y un cordón que decía, Priya Okaor, gestora de casos, llamó a nuestra puerta a las 8:15. Serena, me han asignado tu caso. ¿Podemos hablar? Priya era profesional, pero no fría. Me guió a través de listas de espera para viviendas, programas de asistencia de emergencia, plazos de la sección 8. No endulzó nada. Cuando le pregunté, ¿cuánto tiempo se quedan la mayoría de las familias aquí?, hizo una pequeña pausa y dijo, varía, pero me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas para salir lo más rápido posible. Esa noche, le envié a mi madre un mensaje de texto con una foto del trabajo de arte de Lily de la escuela. Un arco iris sobre una casa. Diane respondió 3 horas después a las 9:47 de la noche, deja de ser dramática. Mucha gente pasa por momentos difíciles. Me quedé mirando la pantalla. Luego hice una captura de pantalla del mensaje, lo guardé en mi teléfono y lo puse en un nuevo álbum que etiqueté como registros. Todavía no sabía por qué. Solo sabía que debía guardarlo. Así era un día. 5:30, alarma en mi teléfono, volumen bajo para no despertar a la familia de la habitación de al lado. Ducha en el baño comunitario. Agua tibia. Sin cerrojo en el cubículo. Chanclas que compré en la tienda de $1 porque el azulejo tenía una película en la que no quería pensar. Vestir a Lily. Trenzarle el pelo con un peine que guardaba en mi bolso porque había aprendido rápido que cualquier cosa que dejara en el baño desaparecía. Dejarla en el programa antes de la escuela a las 7:15. Conducir 12 minutos hasta la primaria Maplewood, una escuela de título y donde enseñaba a niños de segundo grado que a veces llegaban con hambre, lo que significaba que guardaba un cajón de barras de granola en mi escritorio. Enseñar todo el día, recoger a Lily a las 4, de vuelta en el refugio a las 5. Cada noche, Lily dibujaba. Dibujaba constantemente. El refugio tenía un contenedor donado de crayones, la mitad de ellos rotos, la mayoría de algún tono de marrón. Y Lily usaba cada uno de ellos. Dibujaba flores, perros, arcoíris, pero sobre todo dibujaba casas. Casas con grandes ventanas, casas con patios, casas con árboles y un camino hacia la puerta y humo saliendo de la chimenea, aunque era enero en Portland, y nuestro último apartamento no tenía chimenea. Veía cómo dibujaba esas casas, y sentía que algo se rompía detrás de mis costillas cada vez. Una noche, después de que se durmiera, me senté en la litera de abajo con un bloc de notas e hice los cálculos de nuevo. Depósito más primer y último mes, $4.200. Ahorros actuales, $1.100. Diferencia, $3.100 que no tenía. Le envié un mensaje de texto a Kyle. ¿Puedes ayudarme con el depósito? Te lo devolveré en 6 meses. Respondió a la mañana siguiente. Lo siento, hermana. Estamos ajustados ahora mismo. Mamá dijo que deberías solicitar la sección 8. Dejé mi teléfono, abrí Instagram. La publicación más reciente de Kyle, una foto de un Chevy Tahoe plateado nuevo con la leyenda mejorado. No respondí a su mensaje de texto. Hice una captura de pantalla de la publicación, la agregué al álbum registros y fui a leerle a Lily su cuento para dormir. Mi madre vino al refugio 3 semanas después de que Lily y yo nos mudáramos. Trajo una bolsa de plástico con ropa de segunda mano de los hijos de Kyle, camisas con manchas en los cuellos, vaqueros con las rodillas deshilachadas y una sonrisa lo suficientemente amplia como para que la viera el personal de recepción. Soy la abuela de Lily, le dijo a la coordinadora de admisión, firmando el registro de visitantes con su caligrafía en bucles. Solo quería dejar algunas cosas para mi nieta. Nos encontró en la sala común. Lily estaba dibujando. Diane entró, con los brazos abiertos y la voz en un tono agudo. Ahí está mi niña. La abuela está aquí. Lily la abrazó. La coordinadora de admisión sonrió desde la puerta. Vi a Diane interpretar calidez como una mujer que lo había ensayado en el coche. Cuando la coordinadora se fue, la sonrisa de Diane se afinó. Serena, tenemos que hablar.
Se sentó frente a mí, con el bolso en su regazo, y bajó la voz al registro que usaba cuando quería que supiera que hablaba en serio. He estado pensando, si esta situación continúa, el refugio, la inestabilidad. Podría tener que hablar con el tribunal sobre el arreglo de vivienda de Lily. Mi sangre se heló. Estaba hablando de la tutela suplementaria. Cuando Marcus y yo nos divorciamos, el tribunal de familia había nombrado a Diane como tutora suplementaria temporal de Lily. Una formalidad, dijeron, mientras yo estabilizaba mi situación de vivienda. No le daba a Diane la custodia, pero le daba legitimación. Legitimación para presentar mociones, legitimación para solicitar evaluaciones, legitimación para decir, señoría, mi hija vive en un refugio. Ese no es lugar para una niña. No te estoy amenazando, dijo, ajustándose el cuello. Solo estoy preocupada como su tutora legal. Tutora suplementaria, dije. Es lo mismo. No era lo mismo, pero no tenía un abogado para explicar por qué. Diane se levantó, besó a Lily en la frente y dijo lo suficientemente alto para que se oyera en el pasillo, pórtate bien con mami, ¿de acuerdo? La abuela te quiere mucho. Firmó el registro de visitantes al salir. Fecha, 3 de febrero. Hora, 4:20 de la tarde. Esa noche, comencé un diario escrito a mano. Fecha, evento, lo que se dijo, quien estaba presente. No tenía un nombre para lo que mi madre estaba haciendo. Solo sabía que necesitaba ser escrito. Encontré un apartamento tipo estudio en la calle Stark, de 600 pies cuadrados, a una cuadra de una línea de autobús. El propietario dijo que me lo guardaría durante 72 horas si podía dejar un depósito de $2.000. $2.000. Esa era la brecha entre mi hija dibujando casas en el suelo de un refugio y mi hija durmiendo en una cama real en una habitación que pudiera cerrar con llave detrás de nosotras. Llamé a mi madre por última vez. Mamá, encontré un lugar. Solo necesito $2.000 para el depósito. Te los devolveré de mi reembolso de impuestos en marzo. Eso es en 6 semanas. Diane suspiró el largo y teatral suspiro que había estado perfeccionando desde que yo tenía 12 años. Serena, tu padre y yo vivimos con una renta fija. Simplemente no lo tenemos. 2 semanas antes, había enviado accidentalmente una foto al chat grupal de la familia antes de borrarla. La vi antes de que desapareciera. Robert apoyado en una nueva Ford F-150 en la entrada, sonriendo, mostrando las llaves. Renta fija. Mamá, estoy pidiendo un préstamo, no un regalo. La respuesta es no y, francamente, tal vez esta es la forma que tiene Dios de decirte que seas más responsable. Aparté el teléfono de mi cara y me presioné los nudillos contra la boca. Conté hasta 5, luego lo volví a poner. Está bien, mamá. Dejé ir el apartamento. Esa noche, Lily me tiró de la manga mientras escribía en mi diario. Mamá, ¿cuándo vamos a casa? Pronto, cariño. Ya no sabía lo que significaba pronto. La palabra se había vuelto suave y sin forma, como algo dejado bajo la lluvia demasiado tiempo. Después de que Lily se durmiera, abrí la carpeta de plástico transparente. Ahora estaba gruesa. La notificación de 30 días de la calle División, capturas de pantalla de los mensajes de Diane, capturas de pantalla de los de Kyle, la entrada del registro de visitantes, mi diario escrito a mano, recibos de mis nóminas. Todo organizado con pestañas adhesivas que había tomado del armario de suministros de la escuela. No tenía un plan para nada de eso. Solo tenía un instinto que no podía nombrar. Guarda todo. Cerré la carpeta y la deslicé bajo mi colchón. Pensé que me había quedado sin opciones. Pensé que esta era mi vida ahora. El zumbido de la luz del pasillo, el colchón de vinilo, la palabra temporal convirtiéndose en cemento en mi boca. Estaba equivocada porque 3 días después, un sedán negro entró en el estacionamiento del refugio y todo lo que creía sobre mi familia se hizo añicos como un plato en un suelo de baldosas. Era un sábado, a última hora de la tarde. La sala común olía a sopa de tomate enlatada y a la lana mojada del abrigo de alguien secándose en una silla. Lily y yo estábamos en nuestra mesa de siempre. Ella estaba dibujando.
Yo fingía corregir trabajos mientras en realidad miraba el saldo de mi cuenta bancaria en mi teléfono cuando oí cerrarse la puerta de un coche en el estacionamiento. A través de la ventana, vi un Lincoln Town Car negro. No el tipo de coche que paraba en el refugio familiar Maplewood. Una mujer mayor salió. Pelo blanco corto, abrigo de cachemira color camel. Se movía lentamente pero con propósito, de la forma en que se mueven las personas cuando han decidido algo. Llegó a la entrada principal y miró a través del cristal. Sus ojos recorrieron la sala común, pasando por el tablón de anuncios con sus folletos de bancos de alimentos y ayuda legal, pasando por la fila de sillas altas, pasando por la mujer que doblaba la ropa en la esquina, y se posaron en mí. Se detuvo. Yo me detuve. No había visto a mi abuela en casi 2 años. Estaba más delgada de lo que recordaba. Su pelo era más corto, pero esos ojos, de un agudo azul grisáceo, del tipo que no se pierde nada, esos no habían cambiado. Entró. Cruzó la habitación. Miró a Lily, luego a mí, luego al catre, visible a través de nuestra puerta abierta, y luego de nuevo a mí. ¿Serena? Su voz se quebró en la segunda sílaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Abuela. Se sentó. Tomó mis manos. Las suyas temblaban. ¿Por qué no estás viviendo en tu casa de Birwood Lane? La habitación se inclinó. Sentí la luz fluorescente zumbando sobre nosotras como si se hubiera metido dentro de mi cráneo. ¿Qué casa? Evelyn Hargrove me miró fijamente. Le devolví la mirada. Lily levantó la vista de su dibujo y dijo, hola, de la forma en que los niños de 6 años dicen hola. Fácil, sin preocupaciones, como si el mundo no acabara de abrirse en dos. Mi abuela metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Abrió un PDF y giró la pantalla hacia mí. Vi mi nombre. Vi una dirección. Vi las palabras fideicomiso irrevocable y beneficiaria, Serena Yamiche, y una fecha de hacía 2 años. Una escritura de fideicomiso para una casa a mi nombre que nunca había visto, nunca había firmado, de la que nunca me habían hablado. No lo entiendo, dije. La mandíbula de Evelyn se tensó. Yo tampoco, pero pretendo hacerlo. Priya nos trajo café en vasos de papel y salió de la pequeña sala de reuniones sin que se lo pidieran. Leyó la situación como lo hacen los buenos gestores de casos. Una mirada a mi cara, una a la de mi abuela, y cerró la puerta detrás de ella. Evelyn sostuvo la taza pero no bebió. Después de que tu abuelo falleciera, dijo, vendí la mayoría de las propiedades. Me quedé con algunas. Una de ellas era una de 3 dormitorios en Birwood Lane. La compré con la idea de que tú y Lily vivieran allí. Había establecido un fideicomiso irrevocable. Yo era la beneficiaria. La casa era mía, libre y sin hipoteca. Le había dado los documentos del fideicomiso a Diane porque Diane era su hija y había confiado en ella. Tu madre me dijo que te mudaste en abril pasado. Me envió fotografías de la cocina. Dijo que habías colgado cortinas nuevas. Mi madre nunca me había dado cortinas. Mi madre nunca me había dado una dirección. Me dijo que estabas feliz, que a Lily le encantaba el patio trasero. Sentí el pulso en mis dientes. Abuela, nunca he puesto un pie en esa casa. No sabía que existía hasta hace 60 segundos. Evelyn dejó su café. Su mano estaba firme ahora. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, tranquila, precisa, la voz de una mujer que había dirigido un negocio de bienes raíces durante 40 años y reconocía el fraude cuando lo olía. Sentí que el suelo se inclinaba de nuevo. Dijo que querías espacio. Que después de la muerte del abuelo, cortaste el contacto. Que no querías saber de nosotros. Cambié mi número de teléfono cuando me mudé a Lake Oswego. Le di el nuevo a tu madre. Evelyn hizo una pausa. Solo a tu madre. La habitación estaba muy silenciosa. Me dijo que estabas en California, susurré. En una residencia de ancianos. Evelyn casi sonrió, pero era el tipo de sonrisa que tenía Cristal. Tengo 78 años, Serena. Vivo a 12 millas de aquí,
y he estado enviando tarjetas de cumpleaños a este código postal del refugio durante 2 años, creyendo que llegaban a una casa. Sacó un mensaje de texto de su teléfono. Mensajes de Diane, con meses de diferencia. A Serena le encanta la casa, mamá, muchas gracias. La habitación de Lily está pintada de amarillo, su color favorito. Y luego una fotografía. Una cocina soleada con cortinas azules y un frutero en el mostrador. Evelyn giró el teléfono hacia mí. ¿Reconoces esta cocina? No, porque no era mía. Más tarde me enteraría, cuando Gerald hizo una búsqueda inversa de imágenes, de que era una foto de archivo de un sitio web de decoración de casas, descargada y recortada para que pareciera personal. Mi madre me había construido una vida falsa, completa con cortinas y fruteros, y se la había dado a mi abuela pieza por pieza mientras mi vida real se desarrollaba en un colchón de vinilo bajo una zumbante luz fluorescente. Evelyn me miró. Entonces, ¿quién ha estado viviendo en esa casa durante 2 años? No necesité responder. Ambas lo sabíamos. Llamé a mi madre esa noche desde el estacionamiento del refugio. Lily estaba dentro con Priya, coloreando, a salvo. El aire de febrero me cortaba el abrigo. Encendí la grabadora de voz de mi teléfono antes de marcar. Oregón es un estado de consentimiento de una sola parte. Lo había buscado durante mi hora de almuerzo. Diane contestó al cuarto timbre. Serena, es tarde. Mamá, vi a la abuela hoy. Silencio. No del tipo normal, del tipo que tiene peso. Eso es imposible. Está en una residencia de ancianos en California. Estaba aquí, en el refugio. Me mostró una escritura de fideicomiso de una casa en Birwood Lane a mi nombre. Pude oír cómo cambiaba su respiración, más rápida, más superficial, pero cuando habló, su voz era suave, ensayada. No sé de qué estás hablando. Tu abuela está confundida, Serena. Tiene problemas de memoria. ¿Lo sabes? No lo sabía porque no era cierto. Evelyn Hargrove había recitado fechas, cantidades en dólares y términos de arrendamiento de memoria hacía menos de 3 horas sin dudar ni una vez. Mamá, ¿quién vive en esa casa? Serena, creo que necesitas calmarte. Estás estresada por la situación del refugio. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con la suficiente claridad como para leer una escritura de fideicomiso. Voy a llamar a tu abuela y a aclarar esto. No hagas nada precipitado. Su voz bajó medio registro. ¿Sabes lo que los tribunales piensan de las madres inestables? Ahí estaba. El arma. Cargada y apuntada en menos de 2 minutos. Dejé que el silencio se alargara. Luego dije, buenas noches, mamá. Colgué, detuve la grabación, guardé el archivo, lo agregué al álbum registros de mi teléfono. Me quedé en el estacionamiento durante mucho tiempo. Mi aliento formaba nubes en el aire frío. Un autobús pasó por Powell, sus faros barriendo el asfalto mojado. Me había llamado inestable. Había llamado a mi abuela confundida. Tenía una respuesta para todo, una respuesta suave, practicada, inmediata, excepto la dirección en esa escritura, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Volví a entrar, comprobé cómo estaba Lily, ya dormida, con Capitán bajo la barbilla, y abrí mi diario. Escribí una línea. Ella sabe. No está confundida. No lo siente. Tiene miedo. Y por primera vez desde que me había registrado en este refugio, no era yo la que tenía miedo. Me acosté en la oscuridad esa noche, escuchando a Lily respirar sobre mí, repasando esa llamada telefónica en mi cabeza. Mi madre no tartamudeó. No dudó. Ni siquiera preguntó si Lily estaba bien. Simplemente negó, suavemente, como si lo hubiera estado practicando. Y seguí pensando, ¿cuántas veces ha hecho esto? ¿Cuántas veces le creí sin dudar? ¿Alguna vez has tenido ese momento en el que la persona en la que más confiabas resulta ser la que te ha mentido durante más tiempo? Dímelo en los comentarios. Quiero saber que no soy la única. No podía dormir, así que hice lo que siempre hago cuando mi cerebro no se calla, retrocedí. Pensé en el campamento de verano.
Kyle iba todos los años. Campamento Tanuk, el que tenía el circuito de cuerdas y el lago. Yo me quedaba en casa y ayudaba a Diane a limpiar la casa porque alguien tiene que hacerlo, Serena, y Kyle necesita la experiencia. Yo tenía 9 años. Pensé en el coche. Kyle recibió un Honda usado en su 18º cumpleaños. Cuando cumplí 18, Diane dijo, consigue un trabajo, cariño. Ese es el verdadero regalo. Me reí porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Pensé en la universidad. Fui aceptada en la Universidad Estatal de Oregón con una beca parcial. Diane dijo, ¿estás segura de que puedes pagar el resto? Kyle abandonó la universidad comunitaria a la mitad de su segundo semestre. Diane dijo, se está encontrando a sí mismo. Pensé en mi boda, pequeña, en el patio trasero, pagada por Marcus y por mí. Diane no contribuyó porque estaban ahorrando para la boda de Kyle. Kyle no estaba comprometido. Ni siquiera estaba saliendo con nadie en serio. Pensé en mi divorcio. Llamé a Diane 3 días después de que Marcus se fuera, preguntándole si podía ayudar con los honorarios de anticipo del abogado. Tienes que manejar esto tú misma, Serena. No podemos seguir rescatándote. Nunca me había rescatado, ni una sola vez. Cuando Kyle se divorció de su primera esposa 2 años antes, Diane pagó a su abogado en su totalidad. $2.400. Lo sé porque se lo contó a toda la familia en acción de gracias, presentándolo como un sacrificio. Tumbada en esa litera del refugio, finalmente vi el patrón por lo que era. Nunca fue por dinero. Nunca fue por espacio. Siempre había dinero para Kyle. Siempre había espacio para Kyle. La respuesta solo era no cuando era yo la que preguntaba. Y había sido así desde que tengo memoria. No era la oveja negra. Era la invisible. La hija que mantenían cerca para que el retrato familiar pareciera completo. A la mañana siguiente, Evelyn llamó y me pidió que fuera a su casa en Lake Oswego. Priya se ofreció a quedarse con Lily en el refugio. Tenía medio día libre y dijo que no le importaba. Creo que pudo ver algo cambiando detrás de mis ojos y quiso asegurarse de que tuviera espacio para ello. La casa de Evelyn era una modesta casa de estilo craftsman en una calle arbolada. No ostentosa, ese era su estilo. Me recibió en la puerta con el té ya servido y un hombre sentado a la mesa de su comedor. Serena, este es Gerald Whitfield. Fue el abogado de tu abuelo durante 23 años. Lo llamé anoche. Gerald tenía 62 años, gay, barbudo, tranquilo de la forma en que las personas que leen contratos para ganarse la vida tienden a ser tranquilas. Me estrechó la mano y abrió una carpeta de cuero. Hice una búsqueda en la base de datos de la Oficina de Registros del Condado de Multnomah esta mañana, dijo. Tu propiedad en 1847 Birwood Lane tiene actualmente un inquilino. El contrato de arrendamiento fue presentado por Diane Michey, firmando como. Giró una página impresa hacia mí. Agente autorizada de S. Michey. Miré la línea de la firma. Decía S. Michey con una letra que era parecida a la mía, pero no la mía. Las curvas estaban mal. La S mayúscula se inclinaba demasiado a la derecha. Falsificó mi firma. ¿Así parece? Gerald deslizó otra página sobre la mesa. Una hoja de cálculo que había preparado a partir de registros del condado y bancarios. Alquiler mensual recaudado, $2.200. Duración, 24 meses. Hice los cálculos antes de que él lo dijera. $52.800, dijo Gerald, depositados en una cuenta conjunta de Diane y Robert Michey. Nada de ello transferido a ti. Nada de ello reportado al fideicomiso. Evelyn dejó su taza de té. No lloró. No levantó la voz. Pero sus ojos, esos agudos ojos azul grisáceo, se endurecieron de una manera que nunca había visto. Mi propia hija, dijo en voz baja. Robando a una niña de 6 años. Me quedé mirando la cifra. $52.800. Ese era el depósito para el apartamento que perdí. Eran 2 años de estabilidad que nunca tuve.
Era ropa para Lily que no eran prendas de segunda mano con manchas en los cuellos. Era cada noche que me quedé despierta en un colchón de vinilo haciendo cálculos en el reverso de un recibo, sin llegar a fin de mes. Todo en la cuenta de Diane. Cada centavo. Gerald cerró la carpeta. Hay más, dijo. Levanté la vista. También sacó una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda a tu nombre en la propiedad. La habitación se quedó muy quieta. Gerald lo explicó como se explica una herida. Con cuidado, pero sin pretender que no sangrara. Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, una ELOC, por $35.000, abierta hace 14 meses usando documentos falsificados. Mi nombre, mi número de seguro social, mi supuesta firma. La solicitud indicaba mi ocupación como administradora de propiedades, lo cual no era, y mi dirección como 1847 Birwood Lane, donde nunca había vivido. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté. Gerald pasó a la siguiente página. Extractos bancarios, no los míos. La cuenta corriente conjunta de Diane y Robert. Había resaltado los retiros en amarillo. $12.000 a un contratista de renovación de viviendas. La remodelación de la cocina de Diane y Robert, la de las fotos que publicó en Facebook el verano pasado, con la leyenda, finalmente tengo la cocina de mis sueños. $8.000 a Visa. Deuda de tarjeta de crédito. $5.000 a un concesionario Ford. Pago inicial del F-150 de Robert. Y $10.000, una única transferencia con fecha del 14 de junio a una cuenta perteneciente a Kyle Michei. El mismo mes que Kyle publicó el nuevo Tahoe en Instagram. El mismo mes que Kyle me envió un mensaje de texto, lo siento, hermana. Estamos ajustados ahora mismo. Eso suma un total de $87.800, dijo Gerald. El alquiler más el retiro de la ELOC, tomados de tu propiedad sin tu conocimiento o consentimiento. Agarré el borde de la mesa del comedor de Evelyn. La madera era lisa y fresca bajo mis dedos. $87.800. Mientras Lily dibujaba imágenes de casas que no tenía. Mientras yo comía sopa enlatada en una mesa plegable bajo luces fluorescentes. Mientras mi madre me decía, esta es la forma que tiene Dios de decirte que seas más responsable. Gerald me miró por encima de sus gafas de leer. Esto es fraude, Serena. Falsificación, robo por engaño. Podemos ir a la policía. Podemos presentar una demanda civil. O ambas cosas. Evelyn extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. ¿Qué quieres hacer? No respondí de inmediato. Me senté con ello. La cifra, las firmas falsificadas, el Tahoe de Kyle, la cocina de ensueño de Diane, el camión de Robert, todo construido sobre una casa que mi abuela me dio para que mi hija tuviera un hogar. Luego dije, quiero que mi hija tenga su casa. Quiero cada $1 de vuelta. Y quiero que sepan, delante de todos, exactamente lo que hicieron. Evelyn asintió una vez. Gerald cogió su pluma. Volví al refugio esa noche y saqué la carpeta de plástico transparente de debajo de mi colchón. Ya estaba gruesa. Ahora necesitaba convertirse en un caso. Compré una carpeta de 3 anillas en la tienda de $1, azul, el único color que tenían, y un paquete de separadores con pestañas. Me senté en mi litera después de que Lily se durmiera y la armé sección por sección. Pestaña 1, la escritura de fideicomiso. Evelyn me había dado una copia certificada de la oficina de Gerald. Sello en relieve, notariada. Cada página inicialada, mi nombre en tinta negra. La fecha, 23 de abril, hace 2 años. Pestaña 2, registros de la propiedad. Búsqueda en el registro del condado que muestra 1847 Birwood Lane. El registro del gravamen. La presentación de la ELOC. Pestaña 3, el contrato de arrendamiento falsificado. S. Michei con una letra que no era la mía. Autorizando un contrato de alquiler que nunca había visto. Pestaña 4, capturas de pantalla. Los mensajes de texto de Diane. Deja de ser dramática. Mucha gente pasa por momentos difíciles. El mensaje de texto de Kyle.
Lo siento, hermana. Estamos ajustados ahora mismo. El Instagram de Kyle. El Tajo. La foto que Diane envió accidentalmente al chat grupal. Robert con las llaves del F-150. Todo con marca de tiempo. Todo guardado. Pestaña 5, la grabación telefónica. La voz de Diane, suave y firme, llamando a mi abuela confundida, llamándome inestable, invocando al tribunal. Pestaña 6, mi diario del refugio. Cada entrada fechada, con hora y detallada. La visita de Diane, sus palabras sobre la tutela, el registro de visitantes que había firmado. Gerald añadió 2 elementos más al día siguiente. Los resultados de la búsqueda inversa de imágenes. La foto de la cocina de Serena de Diane era una imagen de archivo de un sitio web de una empresa de decoración utilizada en otros 11 listados. Y la declaración jurada de Priya, notariada, confirmando que Serena Mitchell y su hija menor, Lily, habían residido en el refugio familiar Maplewood desde el 17 de enero, que la señora Mitchell era una madre cooperativa y responsable, y que la niña estaba segura, sana y bien cuidada. Sostuve la carpeta en mi regazo. ¿Pesaba? Esto no era venganza. La venganza era desordenada, ruidosa y emocional. Esto era documentación, y yo era maestra. Corregía trabajos para ganarme la vida. Sabía cómo organizar pruebas. Gerald me llevó a Birwood Lane un miércoles por la mañana. Me había tomado un día personal. Le dije a la oficina principal que tenía una cita, lo cual era técnicamente cierto. La calle era tranquila, residencial. Abedules bordeaban ambos lados, todavía desnudos por el invierno, pero ya comenzando a mostrar el más tenue verde en las puntas. Las casas eran de estilo craftsman más antiguo, porches cubiertos, techos empinados, el tipo de vecindario donde la gente dejaba los cochecitos en los escalones de la entrada porque se sentían lo suficientemente seguros. El número 1847 tenía una cerca de estacas blancas, un pequeño jardín delantero con jazmín de invierno comenzando a florecer a lo largo del camino, contraventanas azules, una luz del porche que todavía estaba encendida aunque eran las 10 de la mañana. Gerald llamó. Una mujer joven abrió la puerta, de 20 y tantos años, sosteniendo una taza de café, sorprendida de encontrar a un hombre de pelo plateado en traje en su porche. Buenos días. Mi nombre es Gerald Whitfield. Soy un abogado que representa al propietario legal de esta propiedad. ¿Puedo hablar con usted un momento? Llamó a su marido. Se quedaron en la puerta, confundidos, pero educados. Llevaban alquilando 22 meses. Pagaban $2.200 al mes a una mujer llamada Diane que dijo que era dueña de la casa. Nos dijo que era su propiedad de inversión, dijo el marido. Parecía normal, incluso agradable. Gerald tomó notas. Le mostraron su contrato de arrendamiento. La misma firma falsificada, el mismo S. Mitchell. Gerald fotografió cada página. Me quedé en la acera. No pude animarme a entrar. Todavía no. Pero miré por la ventana delantera y vi una pequeña habitación a la izquierda. Un dormitorio, vacío excepto por estanterías empotradas bajo la ventana. Esa habitación tenía el tamaño adecuado para una cama individual, una mesa de dibujo y una estantería. Era la habitación que había imaginado para Lily cada noche durante 2 años sin saber que existía. En el patio trasero, visible a través de la cerca, había un columpio de neumático colgando de un roble. El inquilino dijo que estaba allí cuando se mudaron. A Lily le habría encantado. Le habría encantado todo. Me di la vuelta antes de empezar a llorar. Gerald ya estaba al teléfono con su oficina. Los inquilinos están cooperando, me dijo mientras volvíamos al coche. Ellos también son víctimas en esto. Pagaron el alquiler de buena fe a alguien que no tenía autoridad para cobrarlo. Les daremos un aviso adecuado. 60 días. Manejaremos esto según las reglas. Según las reglas. Me aferré a esas palabras como a una barandilla en una escalera que no estaba segura de poder subir. Gerald lo expuso en la mesa del comedor de Evelyn la tarde siguiente, bloc de notas legal, lista numerada, pluma que probablemente costaba más que mis compras semanales.
Paso 1. Notificación de desalojo a los inquilinos actuales, 60 días según el Estatuto de Oregón. Han sido cooperativos. No anticipo ningún problema. Paso 2. Evelyn, como otorgante del fideicomiso irrevocable, ejecuta una enmienda al fideicomiso revocando el acceso informal de Diane y designando un nuevo fideicomisario sucesor. Me recomiendo a mí mismo de forma interina. Paso 3. Presentamos una denuncia por fraude ante la oficina del fiscal del distrito del condado de Multnomah. Falsificación en primer grado, robo por engaño, robo de identidad relacionado con la solicitud de la ELOC. Paso 4. Demanda civil por restitución. Recuperación total de $87.800 en fondos malversados más costas. Levantó la vista. ¿Preguntas? Sí, dije. Todo eso, pero hay una cosa más. Evelyn, que había estado escuchando con las manos cruzadas en el regazo, me miró y dijo, la fiesta. El próximo sábado era el 35 aniversario de bodas de Diane y Robert. Las invitaciones se habían enviado semanas atrás. Cartulina impresa, letras doradas. Diane había reservado el catering ella misma. Toda la familia extendida estaría allí. Primos, tías, tíos, amigos de la iglesia, vecinos. 30 personas, tal vez más. 30 personas que habían pasado años escuchando la versión de Diane de mí, la hija con problemas, la reina del drama, la que nunca apreciaba a sus padres. 30 personas que habían asentido con simpatía cuando Diane decía, he hecho todo por esa chica. Ha pasado años construyendo esa historia, dije. Quiero que cada persona en esa habitación escuche la verdadera. No porque quiera avergonzarla. Porque estoy cansada de que me pregunten por qué nunca aprecio a mis padres. Gerald consideró esto. Puedo preparar una carta de requerimiento formal, un resumen de los hallazgos, una notificación de acción legal, términos de restitución en un sobrecertificado. Podrías entregarlo en el evento. Entregado en mano, dije. ¿En su cara? Evelyn miró a Gerald. Gerald me miró a mí. Lo tendré listo para el viernes, dijo. Evelyn extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Me aseguraré de que ambas estemos invitadas. Antes de cualquier otra cosa, tenía que quitarme la cadena que mi madre me había puesto alrededor de la garganta. Gerald presentó una moción para terminar la tutela suplementaria el lunes por la mañana. Los fundamentos eran claros. Tenía un empleo estable. Tenía una residencia verificada entrante, 1847 Birwood Lane, documentada en el fideicomiso. Tenía una red de apoyo que incluía a Evelyn. Y la actual tutora suplementaria, Diane, tenía una investigación de fraude activa que creaba un conflicto de intereses descalificador. La declaración jurada de Priya se incluyó en la presentación. También una carta del consejero escolar de Lily confirmando asistencia regular y desarrollo normal. También mis nóminas. También el expediente del refugio que mostraba cooperación constante y crianza responsable. La audiencia fue el jueves. Diane no fue notificada con antelación. Gerald presentó bajo procedimiento acelerado, citando el conflicto de intereses. Sin oposición, el juez revisó el paquete en su despacho. Estaba corrigiendo pruebas de ortografía en la sala de profesores durante mi hora de almuerzo cuando llegó el correo electrónico. Orden de terminación de tutela suplementaria. Número de caso 24, FG 1127. La custodia legal y física exclusiva de la menor LM se restaura por la presente a la peticionaria Serena E. Michei, con efecto inmediato. La leí 1, 2, 3 veces. Luego apoyé la cabeza en la mesa entre una pila de hojas de trabajo de segundo grado y una taza de café frío, y lloré en silencio. Había maestros en la habitación de al lado, pero las lágrimas corrieron por mis muñecas y sobre la fórmica. Durante más de un año, había caminado sobre cristales alrededor de mi madre porque ella sostenía esa tutela como una granada. ¿Sabes lo que los tribunales piensan de las madres inestables? Cada vez que pensaba en oponerme, oía esa voz. Ya no. Me sequé la cara antes de que sonara la campana, me lavé las manos en el baño del personal, volví a mi aula y enseñé la división larga a 22 niños de 7 años. Esa noche, Gerald me envió la versión final de la carta certificada, 4 páginas.
Resumen del fraude, demanda de restitución, notificación de procedimientos legales. Impresa en papel con membrete firme, sellada en un sobre blanco estampado en rojo, correo certificado. La sostuve en mis manos. No pesaba casi nada. Iba a pesar mucho más el sábado. Evelyn vino al refugio el viernes. Firmó el registro de visitantes de la misma manera que lo había hecho Diane. Solo que esta vez, la visita era real. Lily fue tímida al principio. Se escondió detrás de mi pierna y se asomó como hacía con los extraños, lo cual, en cierto modo, Evelyn era. La última vez que habían estado en la misma habitación, Lily apenas tenía 4 años. Evelyn no presionó. Se sentó en la mesa de la sala común, dejó su bolso en el suelo y sacó una caja, de madera, pulida, con un cierre de latón. La abrió. 48 lápices de colores. No crayones. Lápices. Del tipo con pigmento suave y rico que no se rompe cuando presionas demasiado fuerte. Cada uno afilado a una punta perfecta. He oído que te gusta dibujar, dijo Evelyn, colocando la caja sobre la mesa entre ellas. ¿Puedes mostrarme? Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Se deslizó de detrás de mí, se sentó frente a Evelyn y pasó los dedos sobre los lápices como si estuviera tocando algo que no estaba segura de que le estuviera permitido. ¿Puedo usar estos? Son tuyos. Lily eligió un violeta, luego un verde. Luego comenzó a dibujar como siempre dibujaba, rápido, seguro, con la lengua asomando por la comisura de la boca. Dibujó una casa. Por supuesto que lo hizo. Tenía una ventana grande, un camino de entrada, un árbol en el patio, y en la parte de atrás, un círculo colgando de una rama. Un columpio. Evelyn me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No delante de Lily. Esta es la casa en la que quiero vivir, dijo Lily, sosteniendo el dibujo. Evelyn lo estudió durante mucho tiempo. Luego dijo muy suavemente, ¿puedo decirte algo, Lily? Ya tienes una casa. Y vamos a llevarte allí. ¿Lo prometo? Lily me miró. Asentí. La abuela cumple sus promesas, dije. Evelyn se inclinó hacia mí mientras Lily volvía a su dibujo. Su voz era apenas un susurro. Perdí 2 años con ella. No perderé ni un día más. Doblé el dibujo de Lily con cuidado y lo puse en la carpeta azul detrás de la última pestaña. No encajaba con el resto de los documentos, las escrituras, los extractos, las firmas falsificadas, pero pertenecía allí más que cualquiera de ellos. Era la razón de todo. Sábado por la mañana, el día de la fiesta. Lily durmió hasta tarde. Yo llevaba despierta desde las 4. Me senté en el borde de mi litera en la oscuridad gris azulada y repasé la carpeta una vez más, pestaña por pestaña. Orden judicial, comprobado. Carta certificada, comprobado. Escritura de fideicomiso, comprobado. Capturas de pantalla impresas en la biblioteca, 4 por página, comprobado. Grabación telefónica transferida a una unidad USB que Priya me había prestado en caso de que alguien pidiera escucharla, comprobado. Impresión de la búsqueda inversa de imágenes, comprobado. Todo en orden, todo documentado. Todo numerado y fechado como yo numeraba y fechaba los planes de elección. Porque si algo había aprendido enseñando 2º grado, era esto: si no está escrito, no sucedió. Priya pasó por la habitación a las 7. Estaba fuera de servicio pero se había ofrecido a cuidar a Lily esta noche. La llevaría a casa de Evelyn antes de que comenzara la fiesta. Lily no estaría en esa cena de aniversario. Me había asegurado de ello. ¿Estás bien?, preguntó Priya desde la puerta. Estoy aterrorizada. Se apoyó en el marco. ¿Bien? Eso significa que te importa lo suficiente como para hacerlo bien. Me probé mi atuendo en el baño comunitario. Blusa blanca, la que usaba para las conferencias de padres y maestros. Pantalones negros, un blazer oscuro que Priya me había prestado, un poco grande en los hombros. Sin joyas, sin maquillaje excepto el lápiz labial que encontré en el fondo de mi bolso, a medio usar.
Me miré en el espejo sobre el lavabo. Una mujer con ropa prestada de pie en el baño de un refugio. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, el mismo zumbido que me había seguido cada noche durante 2 meses. Mañana, me dije, no oiría ese sonido mañana, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. Lily y yo estaríamos en otro lugar, en un lugar con paredes que nos pertenecían y una puerta que se cerraba con llave desde dentro. Pero primero, estaba esta noche. Puse la carpeta en mi bolso, lo cerré, volví a mi habitación. Lily estaba despierta, sentada en la litera de arriba, con Capitán en su regazo. ¿A dónde vas, mami? A ver a la familia, cariño. Priya te va a llevar a casa de la abuela Evie esta noche. Tendrás una pijamada. Su rostro se iluminó. ¿Puedo llevar mis lápices? Por supuesto. Le besé la frente. Olía al champú de coco que compré en la farmacia porque era lo único en lo que me negaba a ceder. Mi hija siempre olería a algo bueno. Cogí mi bolso. La carpeta se movió dentro, pesada, lista. Mis manos temblaban, pero mi cabeza estaba despejada. El mensaje de texto de mi prima Rachel llegó a las 2 de la tarde mientras le trenzaba el pelo a Lily para la pijamada. Oye, para que sepas. Tu madre le ha estado diciendo a todo el mundo en la iglesia que estás luchando con problemas de salud mental y que te ha estado apoyando económicamente durante meses, pero que sigues alejándola. La gente se lo está creyendo. El tío Tom dio todo un discurso sobre ello en el estudio bíblico. Solo pensé que debería saberlo. Lo leí 2 veces. Luego dejé mi teléfono y terminé la trenza. No me sorprendió. Este era el manual de Diane, el ataque preventivo. Para cuando entrara en esa fiesta, 30 personas ya creerían que era una desagradecida, inestable y probablemente drogada. Diane me abrazaría delante de ellos, y pensarían que era una santa por siquiera invitarme. La había visto hacer esto toda mi vida. La única diferencia era que esta vez, conocía el guión de antemano. Le devolví el mensaje a Rachel. No le creo, por cierto, había añadido. Siempre sentí que algo no cuadraba. ¿Estás bien? Estoy bien, escribí. ¿Vienes a la fiesta esta noche? Sí. Bien. Mantén tu teléfono cargado. Llamé a Gerald. ¿Lo confirmó? Carta lista. Originales en la caja fuerte de su oficina. Copias en la carpeta que llevaba. Estaría de guardia por teléfono en caso de que el abogado de Diane intentara algo en el momento. Llamé a Evelyn. Llegaría por separado. Su chofer la traería a las 6:30. No le había dicho a Diane que vendría. La invitación se había enviado a través de Kyle, a quien Evelyn había llamado y dicho, me gustaría sorprender a tu madre por el aniversario. No lo estropees. Aparentemente, Kyle había dicho, qué tierno, abuela. Y Priya. Priya ya estaba en el refugio, con la bolsa de viaje en la mano, libros para colorear bajo un brazo, lista para llevar a Lily a Lake Oswego tan pronto como me fuera. Me arrodillé y sostuve la cara de Lily entre mis manos. Diviértete esta noche, ¿de acuerdo? Haz un dibujo para la abuela Evie. Le dibujaré una casa, dijo Lily. Eso suena perfecto. La solté. Cogí mi bolso. Salí del refugio familiar Maplewood bajo la lluvia de la tarde, me subí a mi coche y conduje hacia la casa de mis padres con una carpeta azul y una carta certificada y absolutamente nada que perder. La casa de mis padres estaba iluminada como un escenario. Cada ventana brillaba. La entrada estaba llena de coches. A través de la ventana salediza delantera, podía ver a la gente pululando con platos y vasos. Tías, tíos, primos, amigos de la iglesia. El cartel de aniversario colgaba en la pared del salón en cursiva dorada. Feliz 35, Diane y Robert. Me senté en mi coche durante 90 segundos, conté mis respiraciones, sentí el peso del bolso en el asiento del pasajero. Luego salí. La puerta principal estaba abierta. Entré y lo primero que me golpeó fue el olor, lasaña de Catherine, pan de ajo, el pastel de limón característico de Diane que siempre hacía para eventos en los que quería que la gente dijera que era maravillosa.
30 y tantas caras se giraron. Sentí el cambio, la forma en que una habitación se recalibra cuando la persona de la que han estado hablando entra. Lo vi en las microexpresiones. Lástima de la tía Mary. Incomodidad del tío Tom. Una sonrisa forzada de la esposa de Kyle, Breña, que inmediatamente miró sus zapatos. Esta gente había sido informada. Sabían que estaba luchando. Sabían que Diane estaba haciendo lo mejor que podía. Ya habían elegido un bando, y lo habían elegido basándose en una mentira. Kyle estaba en la esquina más alejada cerca de la mesa del buffet sosteniendo una cerveza, sin mirarme a los ojos. Y entonces Diane salió de la cocina. Llevaba una blusa color crema, perlas, el pelo recién peinado, la armadura completa de aniversario. Cuando me vio, su sonrisa se congeló durante exactamente medio segundo. Luego se reconfiguró en algo cálido y generoso, digno de una actuación. Serena, cariño. ¡Qué alegría que hayas venido! Cruzó la habitación, con los brazos abiertos, y me envolvió en un abrazo que olía a Chanel número 5 y laca para el pelo. No le devolví el abrazo. Mis brazos se quedaron a los lados. Hola, mamá. Me sujetó por los hombros, sonrió para la sala y se inclinó cerca. Pórtate bien esta noche, Serena. No te atrevas a montar una escena delante de nuestros invitados. Su susurro era cálido en mi oído. Su agarre era fuerte en mis hombros. La miré a los ojos. Ni se me ocurriría. Me soltó, se alisó la blusa, se volvió hacia sus invitados y entonces sonó el timbre. Robert abrió. Y allí, enmarcada en la luz del porche, estaba Evelyn Hargrove. 1,60 m, pelo blanco, abrigo de cachemira, 78 años, y absolutamente no en California. El rostro de Diane se puso blanco. No pálido. Blanco. ¿Del color del papel, del color de la rendición? Madre, susurró. Sorpresa, dijo Evelyn. La habitación cobró vida como lo hacen las habitaciones cuando entra la matriarca. Evelyn Hargrove no era una mujer que la gente olvidara. Había construido un negocio de bienes raíces con su difunto esposo desde cero, financiado becas universitarias para 2 sobrinos, y todavía enviaba tarjetas de Navidad escritas a mano cada año a 46 personas. Cuando ella entraba, la gente se erguía. Evelyn. Oh, Dios mío, no te hemos visto en años. La tía Mary fue la primera, luego el tío Tom, luego primos que no podía nombrar. La rodearon. Abrazos, apretones de manos, calidez genuina. Evelyn recibió a cada uno con gracia, de la manera en que una mujer acostumbrada a ser respetada se mueve por una habitación. Me quedé cerca del pasillo y observé a mi madre. Diane no se había movido de la puerta de la cocina. Su mano estaba en el marco. Sus nudillos estaban pálidos. Evelyn se abrió paso entre los que la felicitaban y finalmente llegó a Diane. La abrazó ligeramente, un brazo en una palmadita educada en la espalda. Diane, ¿te ves bien? ¿Cómo va todo? La voz de Diane salió demasiado brillante. Mamá. ¡Qué sorpresa! Pensé que estabas. Quiero decir, no sabía que estabas. ¿En California?, dijo Evelyn. Sonrió. No, me mudé de nuevo a Lake Oswego el año pasado. Se volvió hacia la habitación, todavía sonriendo. ¿No te lo dijo Diane? Varias personas miraron a Diane. Diane se rió, un sonido corto y seco. Debo haber olvidado mencionarlo. Evelyn aceptó un vaso de agua de Robert, que parecía preferir estar sosteniendo una pala para cavarse un hoyo. Se acomodó en un sillón cerca de la mesa del buffet, y la habitación se acomodó a su alrededor. Luego, con el tono de alguien que mantiene una conversación agradable, Evelyn dijo, «Entonces, ¿alguno de ustedes ha estado en la casa de Serena en Birwood Lane?» La que le di. La habitación se quedó en silencio. No un silencio dramático. Un silencio confuso. El tipo de silencio en el que la gente se mira para confirmar que han oído lo que acaban de oír. Diane cruzó la habitación rápidamente. Mamá, no hablemos de bienes raíces ahora. Es una fiesta.
Evelyn tomó un sorbo de su agua. Por supuesto. Solo supuse que todos lo sabían. La compré para Serena y Lily hace 2 años. Una de 3 dormitorios, una calle encantadora. Me miró desde el otro lado de la habitación. Serena, ¿la has estado disfrutando? Cada par de ojos en la habitación se giró hacia mí, y luego hacia Diane, y luego de nuevo hacia mí. No dije nada. No era necesario. El silencio estaba haciendo mi trabajo por mí. El cuello de Diane se enrojeció desde el cuello de su blusa color crema, extendiéndose hacia arriba como una mancha. Comenzaron los murmullos. Bajos, inciertos. La gente miró a Diane en busca de una explicación. Diane abrió la boca, pero me levanté antes de que pudiera llenar el espacio con otra mentira. Ya que la abuela lo mencionó, dije, creo que todos en esta habitación merecen la verdad. Mi voz era firme. No sé cómo, porque mi pulso martilleaba tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de mis dedos. Pero había pasado 2 meses tragando silencio en un refugio, y ya había terminado. Nunca he estado dentro de esa casa. No sabía que existía hasta hace una semana. Los murmullos cesaron. Diane dio un paso adelante. Serena, para. Estás confundida. Has estado bajo mucho estrés. No estoy confundida, mamá. Mantuve mis ojos en la habitación, no en ella. Me enteré de la casa porque la abuela entró en el refugio familiar donde Lily y yo hemos estado viviendo durante los últimos 2 meses. 30 caras, 30 expresiones congeladas. La mano de la tía Mary fue a su boca. La mandíbula del tío Tom literalmente se cayó. Había pensado que era una forma de hablar hasta que lo vi suceder. Una mujer del grupo de la iglesia de Diane dijo, ¿un refugio? El refugio familiar Maplewood, dije. En Powell Boulevard. Lily y yo hemos estado allí desde el 17 de enero. Literas, baño comunitario, sopa enlatada para cenar. Dejé que eso se asentara. Mientras la casa que la abuela nos compró, la que le dio a mamá para que la entregara, ha sido alquilada por mamá durante 2 años. Robert se levantó del sofá. Ya es suficiente, Serena. Estaba con la cara roja, señalándome con un dedo grueso. El gesto universal de un hombre que no tiene argumentos, pero sí mucho volumen. Siéntate, papá, dije. Tranquila, Serena. No he terminado. No se sentó, pero no volvió a hablar. Mamá alquiló la casa usando un contrato de arrendamiento falsificado. Mi nombre, mi firma, ninguno de los cuales di. Recaudó $52.000 en alquiler. Sacó una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda de $35.000 en la propiedad. También a mi nombre, también sin mi conocimiento. Total, $87.800. Dije la cifra claramente. Quería que estuviera en el aire. Quería que cada persona en esa habitación sintiera su peso. Todo depositado en la cuenta conjunta de mamá y papá mientras mi hija dibujaba imágenes de casas que no tenía en el suelo de un refugio para personas sin hogar. Nadie se movió. Nadie respiró. El cartel de aniversario colgaba detrás de la cabeza de Diane como un accesorio en una obra de teatro que había salido terriblemente mal. La voz de Diane salió aguda y fracturada. Eso es mentira. Madre. Madre, diles que está mintiendo. Evelyn dejó su vaso de agua. Ojalá lo estuviera. Metí la mano en mi bolso. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la lasaña de Catherine burbujeando en su bandeja en el aparador. En algún lugar detrás de mí, un teléfono vibró una vez y se detuvo. Rachel, me enteraría más tarde, ya estaba enviando un mensaje de texto a su hermana. Tienes que llamarme ahora mismo. Saqué el sobre, blanco, legalizado. El sello rojo de correo certificado en el frente brillaba bajo la luz del techo. Esto, dije, es una carta de requerimiento formal preparada por Gerald Whitfield, abogado, en mi nombre y en el del fideicomiso familiar Harrow. Lo puse sobre la mesa entre el pastel de limón y un jarrón de tulipanes de supermercado. Contiene una copia certificada de la escritura de fideicomiso que me nombra como única beneficiaria de 1847 Birwood Lane.
Una copia del contrato de arrendamiento que firmaste usando una falsificación de mi firma. Registros bancarios que muestran $52.800 en alquiler depositados en tu cuenta corriente durante 24 meses. Extractos de la ELOC que muestran $35.000 retirados contra mi propiedad usando documentos fraudulentos. Los enumeré como leo una rúbrica a mis alumnos de segundo grado. Tranquila, clara, sin desperdiciar emociones. Y una notificación de que se ha presentado una denuncia por fraude ante la oficina del fiscal del distrito del condado de Multnomah. Diane miró el sobre. No lo tocó. Sus manos estaban a los lados, los dedos curvados, temblando. La boca de Robert estaba abierta, pero no salía nada. Metí la mano en el bolso una vez más y saqué una sola hoja de papel. También está esto. Lo sostuve en alto. Una orden judicial emitida el jueves pasado que pone fin a tu tutela suplementaria de Lily. Con efecto inmediato. La custodia exclusiva me ha sido restaurada. Esa fue la que la rompió. No el dinero, no los cargos de fraude. La tutela. La correa que había mantenido sobre mí durante un año. No puedes hacer esto, susurró Diane. Su voz estaba ahora despojada, cruda. Soy tu madre. La miré. Mi madre, con su blusa color crema y sus perlas, de pie frente a un cartel que celebraba 35 años de un matrimonio construido en parte con dinero robado a su propia nieta. Y yo soy la madre de Lily, dije. Ese es el único título que me importa ahora mismo. Puse la orden judicial encima del sobre, di un paso atrás. Tuviste 2 años para hacer lo correcto. Tuviste 2 años para entregarme esa llave. En cambio, viste a tu nieta dormir en un refugio. Así que no puedes llamarte mi madre esta noche. La habitación no jadeó. Fue peor que eso. Simplemente absorbió. 30 personas de pie en un salón decorado para una celebración, absorbiendo el hecho de que la mujer que horneó el pastel de limón le había robado una casa a su propia hija. Diane lloró. No del tipo silencioso. No del tipo por el que sientes lástima. Del tipo teatral, el tipo que se vuelve hacia afuera, que busca una audiencia, que dice, miren lo que me está haciendo, sin usar esas palabras exactas. Se presionó ambas manos contra el pecho y se giró hacia la habitación. ¿Ven? ¿Ven lo que está haciendo en nuestro aniversario? Después de todo lo que he hecho por ella. La crié. Sacrifiqué todo. Miró a la tía Mary. Mary no se movió. Miró al tío Tom. Tom miró al suelo. Robert se paró frente a Diane como un escudo. Esta familia se está desmoronando por tu culpa, Serena. Siempre tuviste que hacer todo sobre ti. No le respondí. Me volví hacia Rachel, que estaba de pie cerca de la estantería con su teléfono en la mano, y dije, Rach, ¿te importaría leer esto en voz alta? Le entregué mi teléfono abierto al álbum de capturas de pantalla. Rachel bajó la vista. Sus ojos se movieron por la pantalla. Luego leyó, clara y firmemente, como alguien que lee un testimonio. Mensaje de texto de Diane Mitchell, 24 de enero, 9:47 de la noche, deja de ser dramática. Mucha gente pasa por momentos difíciles. La habitación se estremeció. Mensaje de texto de Diane Mitchell, 1 de febrero, 11:12 de la mañana, la respuesta es no y, francamente, tal vez esta es la forma que tiene Dios de decirte que seas más responsable. Diane se abalanzó hacia adelante. Eso está fuera de contexto. Mensaje de texto de Kyle Mitchell, 28 de enero, 8:03 de la mañana, lo siento, hermana. Estamos ajustados ahora mismo. Mamá dijo que deberías solicitar la sección 8 minutos. Rachel bajó el teléfono y miró a su tía. ¿Estaban ajustados, tía Diane? Porque esos registros de la ELOC dicen que había $35.000 en tu cuenta cuando le dijiste a Serena que no podías prestarle 2.000. Diane se volvió hacia Evelyn. Las lágrimas eran reales ahora, pero no eran del tipo correcto. No remordimiento, no vergüenza. Las lágrimas de alguien que ve cómo su historia se desmorona en tiempo real. Madre, por favor. Puedo explicarlo todo. Fue un malentendido.
Evelyn no levantó la voz. No lo necesitaba. Un malentendido no viene con una firma falsificada, Diane. El pastel de limón estaba intacto sobre la mesa. Los tulipanes se inclinaban en su jarrón. Y mi madre estaba de pie en medio de su propia fiesta de aniversario, rodeada de 30 personas que ya no podían mirarla a los ojos. Rachel no lo dejó pasar. Se volvió hacia la esquina de la habitación donde Kyle había estado de pie toda la noche, en silencio, cuidando la misma cerveza. Kyle, dijo, ¿sabías de esto? Todas las cabezas se giraron. La cara de Kyle estaba roja. No roja de ira. Roja de haber sido descubierto. Cambió su peso y dijo con una voz que intentaba sonar muy casual, no conocía los detalles. Solo pensé que mamá estaba administrando alguna propiedad para la abuela. Los registros de la ELOC, dije, muestran una transferencia de $10,000 a tu cuenta personal con fecha del 14 de junio para el pago inicial de tu Tahoe. El todoterreno. El que publicó en Instagram el mismo mes que me dijo que estaba demasiado ajustado para ayudar con un depósito. Kyle abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Pensé que era el dinero de mamá. Dijo que era un préstamo de sus ahorros. No era su dinero, dijo Evelyn desde su silla. Su voz era uniforme, fáctica, como la de una mujer que lee un balance. Fue retirado de una línea de crédito obtenida fraudulentamente sobre la propiedad de tu hermana. Una propiedad que compré para que tu sobrina tuviera un hogar. La niña de 6 años que ha estado durmiendo en un refugio. Kyle dejó su cerveza en la repisa de la chimenea. No la volvió a coger. El tío Tom habló por primera vez desde el principio. Su voz era gruesa. Diane, yo di la cara por ti. Le dije a la gente en esta habitación, en esta familia, que Serena era el problema. Que era una desagradecida. Que estabas haciendo lo mejor que podías. Hizo una pausa. Me convertiste en un mentiroso. Tía Mary, no puedo creer esto. Le robaste a tu propia nieta. La compostura de Diane finalmente se quebró. No en pena, sino en desafío. No es robar, gritó. Su voz rebotó en las paredes. Es dinero de la familia. Madre me lo dio, y yo lo administré como mejor me pareció. Se lo di a Serena, dijo Evelyn. ¿Tranquila? Absoluta. Nunca en 78 años he estado más avergonzada de mi propia hija. La habitación contuvo esa frase como una respiración contenida. Diane miró las 30 caras que le habían sonreído cuando cortó el pastel, que habían brindado por su matrimonio, que le habían creído durante años, y no encontró nada. Ni simpatía, ni rescate, ni nadie para quien actuar. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia el baño. Robert la siguió. La puerta se cerró. El cartel de aniversario colgaba torcido sobre la mesa vacía del buffet, una esquina caída donde la cinta se había rendido. Nadie lo arregló. Me fui de la fiesta antes de que nadie empezara a limpiar. Conduje hasta la casa de Evelyn, recogí a una Lily dormida de la habitación de invitados, la llevé al coche y la abroché con capitán encajado entre ella y el cinturón de seguridad. No se despertó. En el camino de vuelta al refugio, el último camino, me dije, el último, mi teléfono vibró 2 veces. Gerald, confirmando que la carta había sido entregada en mano con Rachel y Tom como testigos. Y Priya, enviando por texto una foto de un dibujo que Lily había hecho en casa de Evelyn. Una casa con una puerta amarilla y 3 figuras de palo delante. Guardé ambos. La semana siguiente, Gerald hizo lo que Gerald hace. Movió papeles. Lunes, demanda civil presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah. Diane y Robert Mitchell, demandados. Reclamaciones, fraude, falsificación, conversión, incumplimiento del deber fiduciario. Compensación solicitada, restitución total de $87,800, más honorarios de abogado y costas. Martes, denuncia por fraude recibida formalmente por la oficina del fiscal del distrito del condado de Multnomah. Número de caso asignado. Falsificación en primer grado, una violación de ORS 165.013. Delito grave de clase C.
Miércoles, la oficina de Gerald notificó al banco que emitió la ELOC. Solicitud falsificada, firmas no autorizadas. El banco congeló la línea de crédito en 48 horas y abrió su propia investigación interna. Diane y Robert ahora eran responsables del saldo pendiente de $35.000. Y si no pagaban, el banco presentaría su propia denuncia penal. Jueves, la notificación de desalojo de 60 días llegó a su segunda semana. Los inquilinos de Birdwood Lane, gente decente atrapada en la mentira de Diane, ya habían comenzado a buscar apartamento. Sin resentimientos. Habían recuperado su depósito de la oficina de Gerald, financiado por Evelyn como un gesto de buena fe. Gerald me llamó el viernes por la noche. Su abogado se puso en contacto hoy, dijo. Usó la palabra insostenible. Eso, en lenguaje de abogados, significa vamos a perder. Me senté en mi litera del refugio por lo que esperaba fuera una de las últimas veces y sentí algo que no había sentido en meses. No felicidad, todavía no. Algo más tranquilo. Tracción. Después de 2 meses hundiéndome, el suelo bajo mis pies finalmente era sólido. Serena, dijo Gerald, tendrás tu casa para abril. Abril. A 2 meses de distancia. Los crayones de Lily. El columpio de Lily. La habitación de Lily con las estanterías empotradas. 2 meses. Podía soportar 2 meses. La llamada llegó 2 semanas después de la fiesta. Diane usó el número de Kyle. El mío estaba bloqueado y ella lo sabía. Casi no contesto, pero algo en mí necesitaba oírla intentarlo. ¿Serena? Su voz era diferente, más pequeña, despojada de su pulcritud, de su actuación. Por favor, ¿podemos hablar? Tienes 2 minutos. Retira los cargos, por favor. Te lo devolveremos. ¿Todo? Lo juro. La presión arterial de tu padre está por las nubes. No puedo dormir. Toda la familia no nos habla. El pastor Reynolds nos pidió que no fuéramos al servicio hasta que la situación se resuelva. Respiró entrecortadamente. Te lo ruego. Estaba de pie en el pasillo del refugio. La luz fluorescente zumbaba sobre mí. Al final del pasillo, el niño pequeño de alguien se reía, el tipo de risa pura e indefensa que no sabe nada de fraudes, falsificaciones o líneas de crédito de $35.000. Mamá, dije, tuviste 2 años. 730 días. Cada uno de esos días, podrías haberme llamado y dicho, Serena, hay una casa. Es tuya. Aquí está la llave. Y cada uno de esos días, elegiste no hacerlo. Lo sé. Lo sé. Pero. Me viste rogarte por $2.000 mientras estabas sentada sobre 87.000. Me dijiste que Dios me estaba enseñando a ser responsable. Le dijiste a la abuela que vivía en esa casa. Le dijiste a la familia que estaba mentalmente enferma. Usaste la tutela de mi hija para mantenerme callada. Silencio. Así que no, dije. No retiraré los cargos. Soy tu madre, Serena. ¿Acaso eso no significa nada? Significaba todo para mí, dije. Por eso duele. Pero yo también tengo una hija, y ella nunca se va a preguntar si su madre la protegió. Oí a Diane inhalar para hablar. No esperé. Tú no arruinaste a esta familia, mamá. Simplemente la construiste sobre una mentira. No estoy destruyendo nada. Solo estoy encendiendo las luces. Colgué. Bloqueé el número de Kyle. Fui a la sala común. Lily estaba sentada en la mesa dibujando con sus lápices de colores, los que Evelyn le había dado. Levantó la vista. ¿Qué dibujamos hoy?, pregunté, sentándome a su lado. Nuestra nueva casa, dijo. ¿Con el columpio? Cogí un lápiz verde y empecé con el árbol. A veces me pregunto si mi madre alguna vez me vio de verdad. No la versión que describía a los parientes, la que luchaba, la dramática, la que nunca aprecia nada. No el chivo expiatorio. Solo yo.
La mujer que preparaba almuerzos a las 5:30 de la mañana, corregía pruebas de ortografía en su hora de almuerzo y nunca pidió una sola cosa que no se le debiera. ¿Crees que la gente como ella cambia alguna vez? ¿O simplemente encuentran a alguien nuevo a quien controlar? Sinceramente, no lo sé. Pero sé lo que elegí. Dime lo que piensas. Déjalo en los comentarios. 4 semanas después de la fiesta de aniversario, el abogado de Diane y Robert llamó a Gerald y dijo la palabra acuerdo. Gerald me explicó los términos por teléfono mientras yo estaba sentada en el estacionamiento de la escuela durante mi periodo de planificación. Motor apagado, calefacción desvaneciéndose. Restitución, $52.800 en alquiler malversado a ser devueltos en 36 meses. $1,467 al mes, depositados directamente en una cuenta administrada por el fideicomiso. Primer pago vencido en 30 días. Eloc, Diane y Robert pagarían el saldo pendiente de $35.000 al banco en su totalidad dentro de 90 días. El incumplimiento desencadenaría la propia denuncia penal del banco, separada del caso del fiscal. Kyle, $10.000 devueltos en 12 meses, $833 al mes. Sin excepciones, sin aplazamientos. Penal, el fiscal acordó reducir el cargo de falsificación de un delito grave de clase C a un delito menor, condicionado al cumplimiento total de la restitución y 3 años de libertad condicional supervisada. Cualquier pago omitido reactivaría el cargo de delito grave. Orden de no contacto, se prohibía a Diane y Robert contactarme a mí o a Lily por cualquier medio, teléfono, texto, correo electrónico, redes sociales, terceros, sin consentimiento previo por escrito. La violación resultaría en arresto. Gerald leyó la cláusula final. Los demandados reconocen la plena responsabilidad por las acciones aquí descritas y renuncian a cualquier reclamación futura sobre la propiedad en 1847 Birwood Lane. ¿Aceptas?, preguntó. Miré a través del parabrisas el edificio de la escuela. A través de la ventana del segundo piso, podía ver mi aula. La que tenía el borde del alfabeto y el cajón de barras de granola y el rincón de lectura donde me sentaba con 22 niños de 7 años cada tarde. Sí, dije. ¿Acepto? Robert vendió el F-150 la semana siguiente. Obtuvo $28.000 por él. Diane fue despedida de la oficina dental. El gerente de la práctica citó conducta incompatible con nuestros valores después de que el cargo de delito menor apareciera en el registro público. El inquilino de Birwood Lane se mudó el 29 de marzo, un día antes del plazo de 60 días. Dejaron el columpio de neumático. Gerald me llamó esa noche. La casa está vacía. Es tuya. Firmé los papeles a la mañana siguiente. Una confirmación de distribución del fideicomiso, una nueva escritura de fideicomiso, una llave. Una llave, plateada, cálida en mi mano. La justicia no se sintió bien. No se suponía que lo hiciera. Se sintió correcta. Y por primera vez en más de 2 años, algo en mi vida se sintió exactamente correcto. 1 de abril. No es una broma, no es un sueño. Lluvia de Portland, del tipo suave, del tipo que suena como alguien acallando a un bebé. Los abedules a lo largo de la calle se habían llenado desde la última vez que estuve en esta acera. Sus troncos pálidos envueltos en el más pálido verde. Giré la llave. La puerta se abrió a un pequeño vestíbulo con suelos de madera y un gancho para abrigos junto a la puerta. Más allá, un salón con estanterías empotradas y una ventana que daba a la calle. La cocina estaba a la derecha, más pequeña que la foto de archivo de Diane, pero real. Mi cocina, mi encimera, mi ventana sobre el fregadero, mirando al roble en el patio trasero. Lily me empujó y se detuvo en medio del salón. Giró en un círculo lento, asimilándolo todo. Los techos altos, la chimenea, la luz que entraba por la ventana delantera. Luego vio el patio trasero a través de la puerta corredera. «Mamá. Hay un columpio». ¿Corrió? La dejé. Prilla llegó 20 minutos después con las cajas del refugio. No eran muchas. 3 maletas, una bolsa con los materiales de arte de Lily, el oso capitán, la carpeta azul, que dejé en la encimera de la cocina y decidí conservar para siempre.
Evelyn vino después. Su chofer llevaba una caja de artículos esenciales de cocina, ollas, platos, paños de cocina, una tetera. Dejó un pequeño jarrón de narcisos frescos en la encimera y no dijo nada. No lo necesitaba. La habitación de Lily era la pequeña de la izquierda, con estanterías empotradas bajo la ventana, tal como la había visto desde la acera. Montamos la cama individual que Evelyn había pedido, la empujamos contra la pared, organizamos los lápices de colores en la estantería. Tomé el dibujo de Lily, el del refugio, la casa con la ventana grande y el columpio, y lo pegué en la pared sobre su cama. Esa noche, por primera vez en 74 días, acosté a mi hija en su propia habitación. Le leí el cuento de los zorros que había inventado en nuestra primera noche en el refugio. Se durmió antes del final. Me quedé en la puerta y escuché. Sin zumbido fluorescente, sin extraños llorando en el pasillo, sin el crujido del colchón de vinilo. Solo la lluvia en el tejado, y la respiración lenta y constante de Lily, y la casa asentándose a nuestro alrededor como si hubiera estado esperando. Fui a mi habitación, a mi cama, a mi puerta que se cerraba con llave desde dentro. Me acosté en la oscuridad y lloré. Pero estas no eran las lágrimas del refugio, las que me tragaba para que Lily no las oyera. Estas eran diferentes. Estas eran las lágrimas de una mujer que finalmente, después de 2 años, había dejado de ahogarse. Y el silencio no era el silencio de un refugio donde el silencio significa que alguien está tratando de no llorar. Era el silencio de un hogar donde el silencio significa que todos están a salvo. 6 meses después, octubre. Los abedules de nuestra calle se volvieron dorados, y Lily dijo que parecían velas. Empezó segundo grado en la primaria Fernwood, a 5 minutos a pie. La llevaba todas las mañanas y la recogía todas las tardes. Los viernes, traía a casa una carpeta de dibujos, y pegábamos los mejores en el refrigerador hasta que el refrigerador desaparecía bajo capas de color. Evelyn venía todos los sábados. Ella y Lily se sentaban en la mesa de la cocina con los lápices de colores y dibujaban juntas. Evelyn era terrible dibujando, lo que hacía reír a Lily tan fuerte que se caía de la silla. Lily la llamaba Evie. Evelyn llamaba a Lily mi artista. A veces las oía susurrar entre ellas, y me quedaba en la puerta de la cocina con una taza de café y simplemente respiraba. Empecé a ver a una terapeuta en mayo. Priya me la recomendó, una mujer llamada doctora Kessler que se especializaba en trauma del sistema familiar de origen. Fui no porque estuviera rota, sino porque quería entender por qué había dicho está bien, mamá durante 29 años. Esa comprensión llegó lentamente, de la manera en que la primavera llega a Portland, gris durante mucho tiempo, y luego, de repente, todo floreciendo a la vez. Diane y Robert hicieron sus pagos a tiempo. Revisaba la cuenta del fideicomiso una vez al mes y luego cerraba la pantalla. Habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento de un dormitorio en el lado este. Me enteré de esto por Rachel. No me sentí satisfecha. No sentí pena. Me sentí bien. Kyle envió un mensaje de texto en agosto. 3 líneas. Lo siento. Debería haberlo sabido. Debería haber hecho más. Lo leí. No respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Esa era mi elección ahora. Una noche de octubre, Lily estaba dibujando en la mesa mientras yo corregía trabajos. Dejó su lápiz y levantó la vista. Mamá, ¿por qué no vivimos siempre aquí? Dejé mi pluma. Lo pensé. Realmente lo pensé. De la manera en que lo haces cuando un niño te hace una pregunta que merece más que un reflejo. Porque a veces se tarda un poco en encontrar el camino a casa, cariño. Pero estamos aquí ahora, y nos quedamos. Ella asintió, satisfecha. Volvió a su dibujo. Miré por encima de su hombro. Era la casa de nuevo. Nuestra casa. Pero esta vez había 3 figuras de pie frente a ella. Una alta, una pequeña, y detrás de ellas, una más baja con pelo blanco y una gran sonrisa. Miré ese dibujo durante mucho tiempo. Luego sonreí, el tipo de sonrisa que no pesa nada. Solía pensar que proteger a mi hija significaba mantener la paz. Tragarme la palabra no,
decir, está bien, mamá, y colgar y cruzar las manos y esperar a que alguien notara que me estaba ahogando. Ahora lo sé. Protegerla significa asegurarme de que nunca tenga que dudar de si merece un hogar. Lo merece. Siempre lo mereció. Y ahora tiene uno. Y ahí es donde termina mi historia y donde comienza nuestra nueva vida. Si algo de esta historia se quedó contigo, si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger a tu hijo, quiero que sepas que no estás sola. Y elegirte a ti misma no es egoísta. Es lo más valiente que harás jamás. Gracias por quedarte hasta el final. Por favor, suscríbete si aún no lo has hecho y deja un comentario. ¿Qué habrías hecho tú en esa fiesta? Hay otra historia esperándote en la descripción. Te veré allí.